A ver, cuando pensamos en un druida, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente un bosque, algo antiguo, pero ¿qué tal si les digo que el druida de hoy podría estar en medio de una metrópoli? Justo de eso vamos a hablar, del concepto del druida chilango. Y miren, la idea arranca con esta frase que lo pone todo de cabeza. No vengo del bosque, vengo del ruido. O sea, de entrada nos dice que esta sabiduría no nace del silencio, del retiro, sino que se forjó en el caos, en la saturación constante de la ciudad. Bueno, y para que sepan de dónde sale todo esto, estamos analizando el capítulo 2 del libro Pensamiento Profundo, de David Barbosa. La verdad es que es una idea súper potente, así que vamos a meternos de lleno. Por cierto, si este tipo de reflexiones les laten, pues suscríbanse para que no se pierdan los próximos análisis. Entonces, ¿cuál fue la primera aula de este druida? Pues la ciudad. Piensen en eso, un lugar donde la capacidad de observar no se pule en el silencio, sino todo lo contrario, en medio de una saturación brutal de estímulos. Claro, porque el campo de entrenamiento aquí no es de pasto y árboles, ¿verdad? Es de concreto, de tráfico, de pantallas por todos lados y de andar siempre a las prisas. Ser chilango, o sea, vivir en la Ciudad de México, te obliga sí o sí a desarrollar unos sensores súper finos nomás para sobrevivir. Y ya si te va bien, para prosperar en este organismo vivo y caótico. Y aquí está la clave. La ciudad no te perdona ser ingenuo, para nada. Pero eso sí, recompensa al que se adapta rápido. Este fue, en esencia, el primer entrenamiento en pensamiento sistémico del autor. Estaba aprendiendo a leer flujos, de gente, de dinero, de poder, mucho antes de siquiera tocar un libro de teoría. Ok, ahora vamos a la segunda aula, la naturaleza. Y ojo, el contraste con la ciudad fue brutal. Pero no se trató de un escape, ¿eh? Fue más bien una revelación. La pieza que faltaba para que todo hiciera clic. Y es que aquí vemos cómo los dos entrenamientos, en lugar de oponerse, se complementan perfecto. Por un lado, la ciudad te enseña a leer a la gente, a anticipar qué van a hacer, a encontrar un orden oculto en el caos. Y por otro, la naturaleza te enseña a entender los grandes ciclos, crecimiento, saturación, corrección y descanso. Si lo piensan bien, son los mismos patrones, pero en escenarios distintos. Y esto nos lleva derechito a la idea central del capítulo, que es una joya. La naturaleza no es lo opuesto a la tecnología, es su origen estructural. O sea, todos esos algoritmos complejos que intentamos crear para las finanzas o la inteligencia artificial ya existen y en su forma más pura, en la naturaleza. Claro, con esta doble visión, la de la ciudad y la de la naturaleza, el autor se dio cuenta de que no encajaba en ninguna de las dos filosofías dominantes. Sentía que ambas eran como caminos a medias, y eso lo llevó a buscar una tercera opción. Piénsenlo, por un lado tenías esta espiritualidad medio de escapismo, que prometía iluminación, pero no daba herramientas para el mundo real, para el día a día. Y por el otro tenías el tecnicismo puro y duro, que ofrecía control y eficiencia, pero sin alma, sin un porqué. Al final del día, ninguna de las dos ofrecía una respuesta completa. Y de esa insatisfacción nació el concepto de ingeniería interna. ¿Qué es? Pues una forma de pensar que integra todo, el instinto, el análisis y la ejecución, que no los separa, y que ve los arquetipos, como este del druida, no como un cuento antiguo, sino como una interfaz mental para tomar mejores decisiones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo opera este druida chilango en la práctica? Pues su manual de operaciones se basa en unos principios bien claros que cambian por completo la forma de ver las cosas y de actuar. Principio número 1. No reza, observa. Y esto es clave. La acción no nace de la fe ciega o de desear que las cosas pasen. Nace de observar el sistema a fondo y sin meterle sentimiento, viendo las cosas tal como son. Principio número 2. No rechaza la máquina, la contextualiza. Es decir, la tecnología no es el enemigo, es una herramienta, sí, pero una que se tiene que entender dentro de un sistema mucho más grande, un ecosistema que tiene sus propias reglas y sus propios ritmos. Y el tercer principio, que quizá es el más importante de todos, no busca dominar, busca alinearse. En lugar de querer imponer su voluntad a la fuerza, primero busca entender las condiciones que ya existen para moverse con ellas.
Es un cambio total de mentalidad, de luchar contra la corriente a fluir con ella. Y bueno, cuando se adopta esta forma de pensar, se llega a la gran síntesis, al descubrimiento de que, en realidad, la ciudad y la naturaleza nunca estuvieron peleadas, nunca fueron mundos aparte. El cambio, que parece pequeño pero es radical, fue justo ese, dejar de pelearse con el entorno y empezar a leerlo. Y una vez que se logra eso, todo lo demás, el trading, la inteligencia artificial, las decisiones de vida, como que empieza a encajar solito. No porque uno se vuelva más inteligente, sino porque simplemente se deja de nadar contra la corriente. Y con esto llegamos a la conclusión que amarra todo el concepto. La ciudad y la naturaleza dejan de ser opuestos y se convierten en capas del mismo algoritmo. Es la misma lógica de adaptación funcionando, solo que en diferentes escalas y, pues, con diferentes materiales. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire para que cada quien se la lleve. En nuestro propio contexto, en nuestra ciudad o bosque personal, ¿estamos luchando contra el entorno o estamos aprendiendo a leerlo?